Mis queridos hermanos, estamos en el domingo 23 del tiempo ordinario. Hoy, en la liturgia de la palabra, vamos a escuchar el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, que los estudiosos han denominado el capítulo del discurso eclesial de Mateo, porque va a describir un poco las normas y la convivencia de las comunidades cristianas, de la iglesia primitiva, a la que él se está dirigiendo. Pero también vamos a mirar que esa experiencia que describe Mateo de las primeras comunidades cristianas, tenemos que intentar también nosotros descubrirla en nuestra propia vida para poderla hacer vivencia, para poder también presentársela y hacérsela descubrir a los demás. Y también a aquellos que van a ir conformando las pequeñas comunidades en la vida de la iglesia. Mateo, ya al inicio de su evangelio, empieza queriendo presentar un tema dentro de lo que él va a ir desarrollando. La temática del Dios con nosotros. Ya va a llamar a Jesús con el nombre, con el título de Emmanuel, Dios con nosotros. Y al terminar su evangelio también dirá lo mismo. Dirá, refiriéndose a Jesús, o Jesús dirá a los suyos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, esa misma enseñanza la escucharemos en el evangelio, cuando Jesús les diga a los discípulos que ahí donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Ahí está la presencia de Jesús resucitado acompañándolos, de ese Dios que está con nosotros, de ese Dios que vive con nosotros, de ese Dios que nos acompaña con una presencia viva a lo largo de toda nuestra vida. En esta primera parte del Evangelio de Mateo, de este capítulo 18, nos va a dar dos enseñanzas: la de la corrección fraterna y de la oración hecha en su nombre. Miraremos tres aspectos importantes. Primero, el desafío de las pequeñas comunidades. Nosotros, quizá aquí en lo que es Centro y Suramérica, todavía tenemos los templos con una gran cantidad de fieles que acuden, por lo menos a la celebración eucarística dominical. Pero en Europa, cuando yo estuve en España para asistir al Encuentro Mundial de las Familias, en el año 2005-2006, me parece, con la visita del Papa Benedicto XVI, el Papa emérito hoy. Durante la semana, cuando celebraba la misa en alguna parroquia española, me encontraba con el templo casi vacío. Asistirían a la misa unas 20 personas, no más, y mayores todas ellas, que casi asistían por rutina, porque en el momento en que el cura tenía que hacer la reflexión, la homilía, salían a fumarse un cigarro, a distraerse un rato y volvían después. Eso nos tiene que hacer pensar
que a lo largo de lo que vendrá vamos a tener que volver al inicio, cómo se reunían los cristianos en pequeñas comunidades y donde ahí tenían una experiencia fuerte de lo que significaba ser cristianos, porque vivían unidos por la oración, pero vivían también unidos por la caridad. Tenían una experiencia de fe, pero también una experiencia de amor. La palabra los alimentaba, la Eucaristía los fortalecía, y por ende, eso lo vivían en su vida práctica, en su vida diaria. Se ayudaban unos a otros, no había pobres, el que tenía más apoyaba al que tenía menos, se escuchaban, se perdonaban, se corregían. Por eso digo que ese será el desafío de la iglesia del siglo XXI, de la iglesia que va a continuar a lo largo de la historia. No tengamos miedo a tener que regresar a las pequeñas comunidades que no se reunían en el templo, sino que se reunían en sus propias casas y en espacios más reducidos. Y eso también tenía una gran utilidad y un gran provecho, porque enriquecía la experiencia y la vivencia de la vida cristiana. Segundo, las primeras comunidades cristianas reconocían también que eran comunidades humanas y no comunidades de ángeles. Reconocían y aceptaban sus propias fragilidades, sus propias limitaciones. Reconocían que eran de carne y hueso, que no eran de bronce, que eran de barro. Y al reconocer sus propias limitaciones, podían descubrir que Dios los acompañaba, que Cristo estaba con ellos. Por eso dirá San Pablo en una de sus cartas: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando aprendemos a reconocer que estamos necesitados de Dios, que estamos necesitados de Cristo, entonces vamos a empezar a reconocer lo que somos. Y no tengamos miedo de reconocer lo que somos, porque Dios nos ama, también con nuestras propias limitaciones, con nuestros propios defectos y nuestros propios pecados. Dios amaba la terquedad de sus discípulos. Dios amaba a los hijos del Zebedeo, al Juan y al Santiago, que eran ambiciosos, que tenían ansias de poder, que querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Dios amaba a Pedro, que lo ha negado, y amaba también a Judas, que lo ha traicionado. Porque Dios nos ama también con nuestras propias limitaciones, no para apañar nuestras propias limitaciones, sino porque sabe que somos hombres y mujeres de barro, frágiles, que experimentamos las consecuencias del pecado original, que tenemos una lucha interna entre nosotros. Como dirá también San Pablo: quiero hacer el bien y hago el mal. Eso nos permite que, reconociendo nuestras propias limitaciones y nuestros propios defectos, podamos salir de ellos y podamos levantarnos. Y podamos aspirar al ideal de mejorar nuestra propia persona, de caminar hacia la santidad. Tercer y último aspecto a reflexionar: comunidades con capacidad de conversión. ¿Qué significa eso? Que si nosotros reconocemos nuestras propias limitaciones, nuestros propios pecados, nuestros propios defectos, nuestras propias fragilidades, vamos a ser capaces de querer mejorarlas. Vamos a buscar la ayuda
de Cristo y de los hermanos. ¿Cómo vamos a buscar la ayuda de Cristo? Con la oración que nos fortalece, con la palabra que nos ayuda, con la confesión que nos devuelve la gracia, con la Eucaristía que nos fortalece para salir de nuestras propias situaciones difíciles, de nuestras propias situaciones en las que no andamos bien. Pero tenemos que esforzarnos con la ayuda de Dios y con la ayuda de los hermanos. Con la ayuda de los hermanos, ¿cómo? Si estamos mal en algo, le tenemos que pedir ayuda al otro para que el otro nos corrija. La corrección fraterna. Llama primero a tu hermano a solas y corrígelo. Es importante dejarnos también corregir. Dice, y si no te hace caso, busca 2 o 3 testigos para que escuchándolos a ellos, mire que no es cosa tuya solamente, que los demás están viendo los mismos errores, los mismos pecados que él está cometiendo. Dice, y por último, si no hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni siquiera la comunidad le hace caso, considéralo como un pagano, como un publicano, es decir, como un pecador público, que todos están conociendo y reconociendo sus faltas. No dice que hay que votarlo, no dice que hay que expulsarlo de la comunidad, pero lógicamente no le quedan más que 2 alternativas al hermano que está equivocado. O acepta sus propios errores e intenta hacer un itinerario de conversión, de cambio, de mejora en su vida, o se va a marchar de la comunidad, porque no va a poder mantenerse en la comunidad, porque se dará cuenta que los hermanos están reconociéndolo, que está en una situación de pecado. Por eso es importante la corrección fraterna, que ya lo expresa la primera lectura del profeta. Cuando le dice Dios, Yahvé al profeta, corrige a tu hermano, hazle notar que está actuando mal, porque si no se lo dices y tu hermano se pierde por no habérselo dicho, a ti te tomaré cuenta. Si tu hermano, a pesar de habérselo dicho, no hace caso y se pierde, ya es su problema, pero no el tuyo. Pero hay que ayudarlo con amor, como dirá Pablo en la carta a los Romanos en la segunda lectura. El que ama, corrige a su hermano. Y es verdad, quien ama, le interesa, le preocupa lo que le está sucediendo pasando al otro. Si está haciendo cosas buenas, se alegra con él. Si está haciendo cosas malas, se entristece. Y el buen cristiano, y el buen amigo, y el que ama al otro, tiene que estar dispuesto a corregirlo. Con caridad, con respeto, con cariño, con ternura, con comprensión, pero tiene que hacerlo. Porque todos tenemos la capacidad, porque el Señor nos ha regalado cualidades también y virtudes para poder salir de aquellas situaciones que nos alejan de Dios, de aquellas situaciones que no hacen posible que nos vayamos santificando cada día, porque esa es nuestra meta. Llegar a ser santos como Dios es santo. Llegar a ser perfectos como Cristo es perfecto. Quiero terminar contando un pequeño chiste. Cuentan que la mamá de un adolescente le decía a su hijo: eres un holgazán, no sé qué va a ser de tu vida, no tienes ambiciones, no te preocupas por hacer cosas buenas. Y decía él: mamá, no te preocupes, que yo sueño. Si tengo ambiciones, sueño con ser arquitecto como mi padre. Y la mamá le respondía: si tu padre no es arquitecto. Y respondía el adolescente: sí pues, mamá, pero mi papá también soñaba con ser arquitecto.
Toda buena madre que quiere a su hijo está dispuesto a corregirlo. Está dispuesto a corregirlo porque lo quiere, porque lo ama, porque quiere lo mejor para su hijo. Pero si no se deja corregir, si no se deja ayudar, si vive solamente de cosas irrealizables y no pisa tierra y no asume sus propias debilidades y sus propios errores y sus propias fragilidades, ¿cómo se le puede ayudar? ¿Cómo lo va a poder ayudar su mamá o su papá o los que lo quieren? Vamos a pedírselo de corazón a la Madre Buena. Vamos a pedirle a ella que nosotros seamos capaces de abrir nuestro corazón para que, dejándonos corregir por aquellos que nos aman, por aquellos que nos quieren, seamos capaces, usando nuestras propias capacidades, que también las tenemos, podamos dejar aquellas situaciones pecaminosas, aquellas situaciones de mal, que no nos dejan ser buenos cristianos, que no nos dejan aspirar cada día a la santidad a la que estamos llamados. Porque la corrección fraterna va a apuntar hacia allá. Y no olvidemos que Cristo nos acompaña, que no estamos solos. Porque si nosotros realizamos y vivimos nuestro ser y nuestro quehacer de cristiano dentro de una comunidad cristiana, los hermanos que componen la comunidad cristiana nos van a ayudar y nos van a corregir para nuestro bien, porque quieren que nos salvemos, porque quieren que cada día vayamos mejorando para ser santos. Amén.